Buenos días a todos. Como ya son las 9, ya sé que es mal día, es domingo, estamos en Granada, ha habido que madrugar, pero tenemos una sesión muy interesante por delante y un programa que cumplir. Así que vamos a comenzar, si les parece. Me presento, yo soy José María Peña Porta, trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Lozano Blesa de Zaragoza y en nombre del doctor Joan Gascó y Compañ, que debería estar aquí conmigo, quiero disculparme porque por razones ajenas a su voluntad y que tienen que ver con líneas aéreas, pues no va a poder estar aquí. Estará de alguna manera porque me ha hecho llegar algunas cuestiones que, si es preciso, pues las formularemos al final de cada sesión. Pues sin más introducción, vamos a comenzar con las comunicaciones. La primera, que lleva por título Modelo combinatorio de biomarcadores para detectar enfermedad renal activa en ANCA vasculitis, calprotectina y CD163, a cargo de Paula Antón Pampols e investigadores del Hospital de Belviche, Complejo Hospitalario de Navarra y Hospital Ramón y Cajal. Esto está cedido. Vale, pues buenos días. Como ha dicho el doctor, soy Paula Antón, soy nefróloga del Hospital de Belviche y ahora os explicaré nuestro modelo combinatorio para detectar actividad renal en ANCA vasculitis. Como sabéis, ¿no? La ANCA vasculitis es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta principalmente a pequeño vaso. En nuestros pacientes puede afectar, entre muchas otras cosas, ¿no? al pequeño vaso a nivel pulmonar, produciendo una hemorragia pulmonar, y puede afectar a nivel renal, teniendo una gran diversidad de severidad en estos pacientes y produciendo también la gran conocida, ¿no? Rápidamente progresiva enfermedad renal, pudiendo llevar a los pacientes a terapia renal sustitutiva. Como sabéis, ¿no? los ANCA, tanto PR3 como MPO, tienen un gran papel en la patogénesis de esta enfermedad y lo que se produce es que la unión de estos anticuerpos juntamente con los antígenos, ¿no? que están en los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos y de macrófagos, se produce una activación celular, una degranulación y el daño endotelial que es tan típico de esta enfermedad, ¿no? A nivel histológico, como sabéis, encontramos infiltración de macrófagos, de neutrófilos y también de células T, y no hay depósito de inmunocomplejos. Yendo ya al caso que nos ocupa, ¿no? Como sabéis, los biomarcadores clásicos que utilizamos en esta enfermedad, como por ejemplo la PCR, ¿no? son inespecíficos. Ahora mismo tenemos biomarcadores inespecíficos porque si tenemos estos pacientes con una infección aparte de su enfermedad, también se eleva, ¿no? la PCR. Y entre ellos, de biomarcadores que quiero comentar, por ejemplo, son los ANCA. Todo el mundo hemos tenido en consultas, ¿no? un paciente que, aun estando en remisión, tiene persistentemente positivo estos ANCA, por lo tanto hay una discordancia entre la serología y la actividad de la enfermedad. Y a nivel de la orina, ¿no? tanto la hematuria como la proteinuria, también se ha visto que hay una poca correlación a nivel de actividad renal y la actividad de la enfermedad. Sí que es verdad que hay algún CEJASEN, ¿no? del autor Reed en 2018 que explica que después de hacer un tratamiento de inducción, si hay hematuria persistentemente positiva, pues es predictor de un brote de la enfermedad. Pero hay muchos otros papers que dan fuerza a esto que acabo de decir. Y lo mismo pasa con la proteinuria, que además depende mucho de la histología de que tiene cada paciente. Es por eso, ¿no? que ahora hay muchos estudios que están estudiando biomarcadores, entre ellos calprotectina y CD163, que son los que abarcan nuestro estudio, y ahora os lo explicaré brevemente. La calprotectina, ¿no? es un heterodímero, es una proteína que está intracelular y que se encarga de la fijación del calcio y está producida por neutrófilos y por macrófagos. Entonces, se ha visto en diversos papers, ¿no? mediante ELISA, que los pacientes agudos tienen más calprotectina sérica que los pacientes en remisión. Y aparte también, con inmunohistoquímica, ¿no? el paper este de Pepper et al, se ha visto que había correlación con las lesiones histológicas más agudas con calprotectina, a diferencia de los pacientes que tenían lesiones más crónicas. Y en el caso de CD163 es una proteína glicosilada de membrana que se eleva cuando hay efectos proinflamatorios y lo que está producida por macrófagos y por monocitos. Entonces, el autor O'Reilly describió, ¿no? que cuando hay infiltración de estos macrófagos, los macrófagos secretan esta proteína y es lo que vemos a nivel urinario. También se ha visto más elevada en algunos papers en pacientes agudos versus en remisión y, como veis, también se correlaciona con las lesiones más agudas, ¿no? con crescenting, con las hemilunas, con más nivel de este biomarcador.
Es por eso que en nuestro estudio, ¿no?, queremos ver la combinación de biomarcadores, tanto nuevos como clásicos, para ver si aumenta la capacidad individual de estos biomarcadores para detectar actividad de la enfermedad. Los criterios de inclusión, ¿no?, son pacientes diagnosticados de vasculitis, según Chapel Hill, miran con ANCAs elevados, con biopsia compatible, y los criterios de exclusión, pues que sean pacientes que tengan neoplasias activas, otras infecciones activas, etc. Los métodos: es un estudio bicéntrico del Hospital Universitario de Belvitge y del Hospital Universitario de Navarra. Reclutamos 138 pacientes, 58 agudos, eran pacientes sin tratamiento previos, eran pacientes al diagnóstico, y 86 en remisión. Tenemos una cohorte inicial de 101 pacientes y una cohorte de evaluación de 37. La primera corresponde a Belvitge y la segunda al Hospital Universitario de Navarra. Tenían un mismo esquema terapéutico, tanto de inducción como de mantenimiento. Y lo que hicimos es que en el momento del reclutamiento cogíamos suero y orina de los pacientes y entonces calculábamos la concentración mediante ELISA. Con esto lo que quisimos hacer es un modelo combinatorio de estos biomarcadores en la cohorte inicial, y los mejores cutoffs los aplicábamos a la cohorte de validación para crear un árbol de decisiones. Estos son los resultados, no sé si los veréis muy bien porque la tabla es pequeñita, es solo de la cohorte inicial, y como podéis apreciar, ¿no?, los pacientes agudos, como cabe esperar, pues tenían mucha más PCR, muchos más ANCAs, mucho más creatinina respecto a los pacientes que estaban en remisión. Aquí esto es de la cohorte inicial todo. Vemos aquí que los pacientes que eran agudos versus los remisión tenían más calprotectina sérica y más CD163 que los pacientes en remisión, y no lo vimos en calprotectina urinaria. Aquí veis las curvas ROX, donde también veíamos que calprosérica y CD163 eran buenos biomarcadores para discernir actividad de la enfermedad. Con esto, lo que quisimos hacer en nuestra cohorte inicialmente, era pues coger estos dos biomarcadores que habían salido aptos para discernir la actividad de la enfermedad, y los combinamos. Con ello obtuvimos una sensibilidad del 68%, una especificidad del 96% y un análisis retio del 17%. Pero queríamos un modelo más sensible también. Entonces, lo que hicimos fue combinarlo con los diferentes biomarcadores clásicos, a ver si obteníamos un modelo con más sensibilidad, y entre todos los que probamos, PCR, proteinuria, hematuria, etcétera, el que nos salió mejor, ¿no?, respecto a sensibilidad, especificidad y análisis retio, fue el que combinaba hematuria. De hecho, en nuestra población, ¿no?, en la inicial, tiene una sensibilidad del 97%, una especificidad del 90% y un análisis retio del 9,7%. Y cuando lo aplicábamos a la población del Hospital Universitario de Navarra, teníamos una buena sensibilidad también, y subía la especificidad y el análisis retio. Por lo tanto, ¿no?, como conclusiones, un modelo predictivo que combina calprotectina sérica, CD163 y hematuria, pues podía ser un buen modelo para detectar actividad renal en pacientes con ANCA-vasculitis. Pues gracias por vuestra atención, y agradecimientos tanto a los colaboradores del Hospital Universitario de Navarra como a los de Belvitge, y en especial a mis directoras de tesis y a mi tutor de tesis. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estos biomarcadores disponéis de ellos en la práctica clínica diaria? ¿Podéis? No. No, nosotros, a diferencia de otros sitios, no, porque sí que sabemos y trabajamos con algunos hospitales en Dublín, que sí que lo tienen en la práctica clínica diaria, nosotros, por desgracia, no disponemos de ello. A nivel de nefrología, sí que sabéis, ¿no?, que en otras patologías, como por ejemplo la digestiva, calprotectina sí que lo tienen más a la orden del día esto. Pero lo ideal sería poder llegar a disponer de ello, ¿no? Lo ideal sería poder disponer de ellos y, de hecho, así probar, ¿no?, a más largo plazo, en poblaciones más grandes también, estos biomarcadores y nuestro modelo, ¿no?, para ver. En todo caso, por publicaciones previas vuestras, es una cohorte que se está alimentando, ¿no?, que se está nutriendo constantemente, ¿no? Exacto, sí. De hecho, nuestro hospital centraliza bastantes casos de estos pacientes, y no tenemos una población que no es despreciable, y cada 2 por 3 vamos añadiendo pacientes, o sea que... Pues muy bien. Si no hay más cuestiones, pasamos a la siguiente comunicación. Julia Yago Ibáñez, ¿no está?
Bueno, pues si no está, tendremos que continuar el programa sin ella. Pasamos a la tercera comunicación. La fecundación in vitro aumenta el riesgo de preeclampsia y la mortalidad materno-perinatal. A cargo de Patrocinio Rodríguez Benítez y el grupo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hola, buenos días. Los trastornos hipertensivos del embarazo engloban una serie de entidades cuyo nexo de unión es la aparición de hipertensión en una mujer gestante. Se clasifican en función de que el momento en que aparezca la hipertensión en relación al embarazo y si tienen gonoproteinuria u otros signos de disfunción uteroplacentaria en hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y dos formas que se consideran en sí mismas formas graves de preeclampsia, que son la eclampsia y el síndrome HELLP. La eclampsia, fundamentalmente en su forma grave, constituye una de las principales causas de morbimortalidad materno-perinatal. Estos son datos de nuestro grupo. Observamos durante un periodo de estudio entre 2007 y 2018, cómo había un aumento progresivo de los casos de preeclampsia que se acentuaba sobre todo a lo largo del 2015 y especialmente en el último año del estudio. Para dar fortaleza a este dato, lo que hicimos fue correlacionar estos casos de preeclampsia grave con el número de partos que se habían producido en cada año de estudio. Y lo que vimos es que se comprobaba que existía un aumento de la incidencia porcentual de preeclampsia grave a lo largo del estudio, siendo de 0,03 en el 2007 a 1,79 en el 2018. El porqué de esta elevada incidencia de preeclampsia hay que buscarlo en las características maternas. El deseo genésico cada vez se retrasa, probablemente por problemas laborales. Ya no es raro encontrar primíparas no de más de 40 años, sino de más de 45 años, incluso tenemos algunas de más de 50 años. Eso conlleva que son pacientes con más comorbilidad, más diabetes, más hipertensión, más síndrome metabólico y, sobre todo, que tienen que recurrir a técnicas de reproducción asistida como forma de alcanzar el embarazo. Existen numerosos factores de riesgo que pueden condicionar el desarrollo de preeclampsia. En la parte derecha de la diapositiva pueden observar los distintos factores con su potencia estadística y vemos cómo en función de esta potencia estadística se pueden clasificar en factores de alto riesgo y factores de moderado riesgo. Y como pueden ver ustedes, las técnicas de reproducción asistida se incluyen dentro de los factores de alto riesgo. En nuestro estudio, cuando analizábamos cuáles eran los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, vemos que las técnicas de fecundación asistida condicionaban casi un 21% de estos factores de riesgo, dato que se correlaciona con lo que está publicado en la literatura. De estas pacientes con preeclampsia grave, 75 pacientes desarrollaron fracaso renal agudo y, de hecho, fue la complicación más frecuente. Cuando analizábamos las pacientes que desarrollaban fracaso renal agudo, son pacientes todas, insisto, con preeclampsia grave, la del grupo de fracaso renal agudo vemos cómo tenía el antecedente de fecundación in vitro de forma significativamente superior a aquellas que habían tenido el embarazo mediante una gestación espontánea. El riesgo de desarrollar un fracaso renal agudo era como 2 veces 28 mayor en el análisis univariante en las pacientes sometidas a fecundación in vitro. Además, la fecundación in vitro se mantenía como uno de los pocos factores que mantenían la significación estadística con el desarrollo de fracaso renal agudo en estas pacientes con preeclampsia grave. El objetivo de nuestro estudio fue conocer la frecuencia de fecundación in vitro en una cohorte de pacientes con preeclampsia grave y su repercusión materno-perinatal. Hicimos un estudio observacional prospectivo de gestantes con preeclampsia grave atendidas de parto en la maternidad del Hospital Gregorio Marañón entre enero del 2007 y lo ampliamos a diciembre del 2021, con seguimiento hasta 12 semanas posparto. Además, se realizó un estudio descriptivo de las pacientes con preeclampsia grave mediante fecundación in vitro y un análisis comparativo con los casos de gestación espontánea. Los criterios diagnósticos que utilizamos para definir preeclampsia fueron los criterios de la ACO, y considerábamos preeclampsia con criterios de gravedad siempre y cuando cumpliera alguno de los siguientes ítems: severidad de hipertensión, severidad de la proteinuria, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas, alteraciones digestivas, disfunción hepática, alteración hematológica o afectación placentaria con manifestaciones fetales con el crecimiento intrauterino restringido a la cabeza. Incluimos en el estudio 533 pacientes que cumplían criterios de preeclampsia grave, 115, alrededor de un 22%, habían alcanzado la gestación mediante técnicas de reproducción asistida. La edad media de estas pacientes con técnicas de reproducción asistida era de 38,7 años, 4 años superior
a las pacientes que habían desarrollado una preeclampsia grave mediante una gestación espontánea. De hecho, más del 40% de las pacientes que habían alcanzado la gestación mediante una fecundación in vitro tenían más de 40 años. El embarazo fue gemelar en un 45% en los casos de pacientes con fecundación in vitro, significativamente superior con respecto a la gestación espontánea, como ven en la diapositiva, 45 frente al 9,3%. En cuanto a los factores de riesgo, el primero era igual que en pacientes con gestación espontánea, que es la nuliparidad, pero en estos pacientes destacaba sobre todo el sobrepeso, la obesidad y el embarazo gemelar. La edad gestacional en el momento del diagnóstico de la preeclampsia grave en estas pacientes fue de 34 semanas, similar a las pacientes con gestación espontánea. Hubo un porcentaje significativamente superior de preeclampsias precoces, un 37,4%, con menos de 34 semanas de gestación en el momento del diagnóstico de la preeclampsia grave, y un 19% de preeclampsias puerperales. Cuando analizamos distintos valores clínicos y analíticos, vemos que existían diferencias significativas en la creatinina plasmática, superior en el grupo de fecundación in vitro y, sobre todo, en el nivel de ácido úrico. En cuanto a las complicaciones de estas pacientes con preeclampsia grave y técnica de fecundación in vitro, observamos cómo el fracaso renal agudo era la complicación más frecuente. Aproximadamente un 35% de estas pacientes desarrollaban fracaso renal agudo frente a un 18,6% en los casos de gestación espontánea. 12 pacientes de las de fracaso renal agudo y fecundación in vitro desarrollaron oliguria, ninguna necesitó diálisis y la creatinina media plasmática fue de 1,37 miligramos decilitro. Un 6% desarrollaron síndrome GEL y un 7% requirió transfusión sin diferencias con respecto al grupo de pacientes con gestación espontánea. No hubo ninguna muerte materna. Respecto a la morbilidad perinatal, el 19% de los niños nacidos de estas madres tenían crecimiento intrauterino restringido, aproximadamente un 39% bajo peso para la edad gestacional y, lo que era más importante, casi un 38% de estos niños necesitaban ingreso en una UCI neonatal, generalmente por un distrés asociado a la prematuridad. Se produjeron 2 casos de muerte perinatal. Después de 12 semanas de seguimiento posparto de estas pacientes con preeclampsia grave y fecundación in vitro, continuaban hipertensas 5, 2 continuaban con 5 con proteinuria, una paciente con hipertensión y 2 persistían con fracaso renal agudo. Y para concluir, decir que en la actualidad las técnicas de reproducción asistida constituyen uno de los principales factores de riesgo de preeclampsia grave. En nuestra cohorte de pacientes con preeclampsia grave, la fecundación in vitro se asocia a una mayor edad, mayor porcentaje de gestaciones gemelares y de fracaso renal agudo en comparación con los casos de gestación espontánea. Y más del 70% de los casos necesitamos recurrir a una cesárea para mejorar el pronóstico materno-perinatal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctora Alcázar. Quería preguntarte cuál es en tu criterio la causa de que las personas que han recibido fecundación in vitro o todo ese ambiente, todas esas hormonas que se ponen pueden haber influido en este mayor desenlace, o si es porque son personas mayores, son más obesas, más hipertensas. Gracias. Se juntan distintos factores. Lo primero que uno piensa es que son pacientes más mayores, habéis visto la edad media de estas mujeres, son pacientes con más comorbilidad, lo vimos ahí, eran pacientes con más hipertensión, con más insuficiencia renal crónica, en distintas formas de enfermedad renal crónica. Pero hay trabajos en los que eso no lo hicimos nosotros, en los que hacen un análisis multivariante y retirando esos factores, la fecundación in vitro persistía como factor de riesgo independiente, o sea que debe haber más cosas. Se ha valorado lo que tú comentas, la preparación hormonal que se le hace a esas pacientes y, sobre todo, también problemas de tolerancia inmunológica. Por eso, no todas las técnicas de reproducción asistida tienen el mismo riesgo. Tampoco tenemos una cohorte tan grande como para poder hacer diferenciación. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que te hagan una técnica de reproducción asistida con tu ovocitos que te hagan una ovodonación. En el caso de la ovodonación es mucho más el riesgo de producir preeclampsia grave. Y la verdad que todavía no nos ha dado tiempo de hacer, diferenciando, si también más riesgo de fracaso renal agudo. Estamos ampliando la muestra,
Seguimos. La verdad es que nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y es un hospital de referencia de pacientes con riesgo obstétrico, tanto materna como perinatales, porque la neonatología del Gregorio Marañón es una neonatología muy potente. Entonces, tenemos también un efecto, que esto puede ser una limitación de nuestro estudio, y es que hay concentración de patología. No creo que todos los hospitales tengan ese volumen de pacientes con preeclampsia grave. O sea, eso hay que reconocerlo como limitación del estudio. Pero bueno, aprovechamos las ventajas, que tenemos muchísimos pacientes y estamos intentando sacar la máxima información posible de ellas. Yo te quería hacer una pregunta. Si somos capaces de seleccionar determinadas gestantes con perfil de riesgo, ¿habría alguna estrategia para prevenir el desarrollo de esta complicación? ¿Algo hemos leído sobre el papel de la aspirina o algo? Sí, sí. De hecho, todas estas pacientes que tienen técnicas de reproducción asistida se siguen en una consulta de alto riesgo. Y todas las pacientes que tengan algún factor de riesgo de preeclampsia, de los que he ido muy rápido para no detenerme en todo, pero de hecho he comentado que la fecundación in vitro es uno de los factores considerados de alto riesgo, y todas estas pacientes a partir de las 12 semanas de gestación se inicia tratamiento con aspirina, que se mantiene hasta la semana 38. Muy bien. Y aunque era un subgrupo muy pequeño, describís que había 2 pacientes portadoras de enfermedad renal crónica. La complicación que supuso respecto a su función renal. No lo hemos analizado porque es que eran muy poquitos casos, era un 10% de casos, pero y además en enfermedad renal crónica estaban metidos una miscelánea no solamente de pacientes con insuficiencia renal crónica, sino pacientes trasplantadas que considerábamos que tenían, o pacientes poliquísticas con función renal normal. Entonces, pocos casos y muy heterogéneos, no hemos sacado ninguna conclusión en ese sentido. Muy bien. Pues muchas gracias, y si no hay más cuestiones, continuamos. La siguiente comunicación: estudio para la evaluación de la toxicidad en la función renal en pacientes pediátricos de tratamiento con bevacizumab. Estudio Veretox, a cargo de Pedro Arango Sancho y el grupo del Hospital Sant Jaume de Déu de Barcelona. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí a estas horas. Y bueno, principalmente agradecer a la SEN el que nos haya permitido presentar este trabajo. Yo soy Pedro Arango, pediatra, nefrólogo pediatra del Hospital Sant Jaume de Déu y del Pediatric Cancer Center Barcelona. Y veníamos a presentaros este trabajo que, bueno, sobre todo vamos a hablar de pacientes tratados con bevacizumab, que este fármaco sabéis que es un anticuerpo monoclonal antifactor de crecimiento del endotelio vascular. Esto es muy importante porque este VEGF es capital en todos los procesos fisiológicos del organismo encargados del mantenimiento de una buena neovascularización y una reparación endotelial. Entonces, el tumor pues tiene tanta mala uva que se dedica a generar este VEGF para intentar llevar hacia él esos neovasos y conseguir con eso mantener un buen crecimiento y además permitir la producción de metástasis. Entonces, este tratamiento, el Avastin, es un anticuerpo monoclonal anti-VEGF y sus fragmentos proteolíticos, y la importancia que realmente puede tener para nosotros a nivel renal, aunque a día de hoy hay algún estudio ya, bastantes estudios en adultos que demuestran su toxicidad, es que hay estudios antiguos ya de 2003 que demuestran cómo en ratones la sobreexpresión o la anulación de este factor de crecimiento endovascular generan cambios importantes a nivel renal. Esto es debido a la importancia que tiene el VEGF al papel capital en el establecimiento y el mantenimiento de la membrana de filtración glomerular y de endotelio fenestrado glomerular. De hecho, pacientes a los que se les genera la anulación del VEGF presentan pérdida de esta fenestración y una progresión a síndrome nefrótico, que sería quizá el modelo esperado en nuestros pacientes, y en una sobreexpresión pues iría asociada a una glomerulopatía colapsante severa. Sí que hay estudios, como comentábamos, previos en adultos, no específicamente en niños, donde se estudia la toxicidad por este fármaco. Quizás es una de las cortes más grandes que están publicadas, una corte de 80 pacientes del grupo británico, en el que comentaban pues, que había una prevalencia de hipertensión de en torno al 24% y de proteinuria de en torno al 17%. Sí es verdad que para nosotros en pediatría esto tenía poco valor en el sentido de que solamente empezaban una edad de corte de 11 años y el porcentaje de pacientes pediátricos introducidos en el estudio era bastante bajito. Entonces, sí que haciendo un poco una revisión de la bibliografía, vimos que había muy pocos estudios únicamente pediátricos, solo 7, la gran mayoría de ellos con una evaluación a corto plazo, solo 2 de ellos tienen una evaluación a más allá de un año, y además tenían bajos tamaños menstruales, la mayoría de ellos por debajo de 35.
Entonces, bueno, nos planteamos si era necesaria la realización de más estudios a este nivel para valorar la nefrotoxicidad y el estudio de la función renal a largo plazo, y por eso diseñamos este estudio con bevacizumab, en el que incluimos pacientes pediátricos oncológicos afectos de tumores del sistema nervioso central, ya sea primarios o asociados a neurofibromatosis tipo 2, y valoramos la incidencia de toxicidad asociada, así como la evolución de función renal a largo plazo. Es la muestra más numerosa hasta este momento reportada para un solo centro en pediatría, 66 pacientes, y nosotros lo diseñamos como un estudio observacional retrospectivo. Como veréis ahora, bueno, esto sí que nos comportó bastantes limitaciones luego al ser cortes históricas, pero fuimos recogiendo los datos de historias clínicas de pacientes entre nacimiento y 19 años desde el comienzo del uso de bevacizumab en nuestro centro, que esto fue agosto de 2006. Incluimos a todos estos pacientes y excluimos a pacientes que tuvieran enfermedad renal previa o antecedentes de nefrotoxicidad secundaria a otros fármacos durante su proceso de tratamiento. A nivel de las variables, además de las variables antropométricas y todo lo relacionado con el número de fármacos, la dosis, los efectos secundarios y las dosis acumuladas, también tuvimos en cuenta recogimos parámetros, digamos, de orinas aisladas con determinaciones de proteinuria, ya sea de proteinuria de bajo peso molecular o albuminuria, y a nivel sérico sí que tenemos una de las grandes limitaciones, es que solamente pudimos recoger valores de creatinina sérica, no teníamos cistatina a nivel histórico. Entonces en estos casos, por estos pacientes ya sabéis que, bueno, por la baja masa muscular que pueden tener, quizá esto nos dificulta mucho la evaluación de la función renal del GFR a largo plazo. Se hicieron determinaciones analíticas en su seguimiento, ya sea al principio y luego durante todos los controles hasta su último control en un tiempo variable tras la retirada del bevacizumab. Y en cuanto a otros datos, tuvimos en cuenta datos específicos del tumor y los efectos adversos los categorizamos a través de la escala CTCAE, teniendo en cuenta todos esos tratamientos previos o concomitantes que habíamos tenido. En cuanto al bevacizumab, pues tuvimos en cuenta la fecha de inicio, la dosis de inicio y máxima, el número de ciclos, la duración y también el motivo de inicio y el resultado posterior a su tratamiento. Obtuvimos esta cohorte de 66 pacientes con una media de 6 años, donde predominaron como tumores primarios del sistema nervioso central el glioma óptico y el astrocitoma pilocítico en un 30% cada uno de ellos, con una cohorte que realmente era bastante homogénea en cuanto a la distribución de sexos, y en el que la indicación del tratamiento con bevacizumab fue, en la gran mayoría de los casos, en el 80%, por motivos de progresión tumoral, teniendo una respuesta de en torno al 40%, sobre todo dependiente de un freno en la progresión tumoral en el 70% y de una remisión completa que se consiguió en el 17%. La dosis que se utilizó es una dosis estándar de bevacizumab inicial, que son 10 miligramos por kilo cada 2 semanas. Sí tener en cuenta uno de los principales factores de confusión del estudio, y es que estos pacientes, pues hasta llegar al tratamiento con bevacizumab, tenían varios tratamientos ya quimioterápicos, muchos de ellos incluyendo tóxicos conocidos como ciclofosfamida o cisplatino, y solo un 12% presentó bevacizumab de inicio, aunque sí es verdad, como hemos comentado, que todos aquellos pacientes que tenían categorizada una nefrotoxicidad previa al inicio del estudio, dentro de estos grupos, fueron excluidos. Además, el 50% de estos pacientes también recibió radioterapia, aunque se hizo un estudio para determinar posibles daños asociados, pero también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los resultados en supervivencia, sí ver que son pacientes que habitualmente son bastante afectos, y la media, de hecho, de supervivencia de nuestra cohorte fue de 5 años. De hecho, solo 9 pacientes tuvieron una supervivencia más allá de los 90 meses, con un exitus en la cohorte de en torno al 58%, lo que también nos dificultó la valoración de la función renal. Y en cuanto al patrón de toxicidad, el 30% presentó toxicidad, sobre todo a nivel renal, que fue la más frecuente, aunque sí, dentro de las categorías de CTACAE eran efectos adversos habitualmente bastante leves. Y teniendo en cuenta solamente la parte renal, que es la principal y la que más nos interesa, el 15% de los pacientes tuvieron toxicidad, 4 de ellos hipertensión, 4 proteinuria y 2 de ellos tuvieron ambas a la vez. Por supuesto, tuvimos en cuenta y descartamos a aquellos pacientes que podían tener uno de estos 2 hallazgos asociados a una sobrecarga de volumen, a un mal control del dolor, o aquellos que estaban en ese momento utilizando fármacos nefrotóxicos e hipertensógenos, además de que tuvimos en cuenta que todos ellos tuvieran un filtrado más de 90. Sí que vimos cómo el primer efecto adverso en estos pacientes apareció con dosis acumuladas de en torno a 625 miligramos, y tuvimos pacientes también que presentaron toxicidades múltiples necesitando ajuste de dosis. Cuando hicimos análisis multivariante, sí que ya encontramos una relación
la duración del tratamiento de la hipertensión y la proteinuria. De hecho, el riesgo aumentó en cuanto a la proteinuria un 6,3% y la hipertensión un 3,2% a partir de los 2 años de tratamiento. Y en el caso de la dosis acumulada, también una relación significativa. El riesgo de proteinuria aumentó en un 100% y el de hipertensión un 50% a partir de dosis acumuladas de 30 gramos. Cuando hicimos el análisis por subgrupo, vimos que un poco se cumplía también esto que habíamos comentado. En los pacientes que presentaban nefrotoxicidad, la mediana de dosis acumulada fue de 7 gramos aproximadamente, con unos 30 ciclos en cuanto a número de ciclos y una duración aproximada también de esos 2 años que hemos comentado. Sí que tuvimos más problemas, como comentábamos, en el análisis de la función renal, ya que teníamos solamente la creatinina para estimar este valor. Y en este caso, además, tuvimos que excluir a aquellos pacientes que estaban aún en tratamiento con bevacizumab o aquellos que habían tenido efectos adversos secundarios a la introducción de otros fármacos, como en el caso del trametinib. Y de estos pacientes, que fueron solo 4 de ellos, 1 presentó hipertensión, 2 proteinuria y 1 de ellos proteinuria nefrotiva, que además luego por biopsia era una paciente que tenía un tratamiento muy prolongado con bevacizumab, y vimos por biopsia cómo tenía depósitos subendoteliales seguramente secundarios al acúmulo de inmunocomplejo o a fenómenos de taquifilaxia. Y en cuanto al filtrado, pues obtuvimos estos valores, filtrados que realmente eran bastante normales, con 2 pacientes que presentaron solo filtrados mínimamente disminuidos, entre 83 y 88, pero bueno, ya hemos comentado la limitación que quizá teníamos en este punto con el tema de la determinación de la estimación solamente con parámetros de creatinina. Así que muchísimas gracias y bueno, dar las gracias sobre todo a mi equipo del Sant Joan de Déu y del Pediatric Cancer Center y a vosotros por estar escuchando a estas horas. Una cuestión ahí. Buenos días. Me parece un trabajo impecable y muy estimulante. Quería preguntarle si han encontrado relación entre la nefrotoxicidad y la respuesta a los tumores. Quiero decir, los pacientes que más respuesta tienen son los que más nefrotoxicidad desarrollan. ¿Y cómo manejan eso? Quiero decir, si el paciente tiene una buena respuesta, pero desarrolla una nefrotoxicidad, ¿cambian el algoritmo de tratamiento? No, muy buena pregunta, porque realmente sí es verdad lo que estamos viendo. Estamos viendo que los pacientes que responden, quizá los oncólogos, de hecho, cuando empieza la proteinuria y la hipertensión nos dicen estupendo, porque entonces cuando sé que está yendo la cosa bien. Pero sí es verdad que la gran mayoría de las veces son esos efectos leves, que la mayoría de veces con un IECA, un ARA2, que es lo que ponemos de inicio a dosis bajas, conseguimos controlar la proteinuria y la hipertensión, y mientras que se mantenga por cifras, ponemos de límite proteinurias por debajo de 1, si es posible, hipertensión, es que no estén en crisis, seguimos manteniendo un tratamiento, sobre todo por la situación que suele tener el paciente, donde suele ser la última opción, ¿no? Sí que hemos visto pacientes que nos han sido muy difíciles de llevar por esto, porque sí que a pesar de antiproteinúricos, doble bloqueo, a dosis máxima, hemos tenido síndromes nefróticos asociados o crisis hipertensivas que nos han obligado a disminuir dosis, ya sea en cuanto al tiempo, en cuanto a entre semanas que se pone en tratamiento, o ya sea la dosis acumulada del fármaco. ¿Alguno de los chiquillos era diabético? No. Bueno, yo quiero felicitaros por el trabajo que hacéis, porque si ya es duro tratar cualquier enfermedad, hacerlo en el contexto de la infancia, pues todavía más, ¿no? Respecto a la nefrotoxicidad, ¿tenéis información sobre el daño histológico por medio de biopsias? ¿En qué se traduce? Hacemos muy pocas en pediatría realmente biopsias, ¿no? Sí es verdad que es lo que decíamos, las pocas que hemos hecho en pacientes que eran muy refractarios, habíamos obtenido pocos resultados hasta esta última que os comento, quizá es n igual a 1, pero bueno, es una chica que sí que nos dio mucha información porque vimos estos depósitos subendoteliales, que no sabemos si realmente es algo que es esperable en el tratamiento prolongado del fármaco, porque es una chica que lleva ya 5 años con el tratamiento, o si es algo asociado más a fenómenos de anticuerpos anti-bevacizumab, con depósitos posteriores, ¿no? Pero sí es verdad que parece que se producen estos depósitos subendoteliales de forma masiva, que incluso en su momento a nuestra anatomopatróloga le hizo dudar entre que fuese un depósito de cadenas ligeras. De hecho, estuvimos estudiando esto y parece que es simplemente secundario al propio tratamiento prolongado con el fármaco. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Continuamos con inhibidores de PCSK9 en pacientes con enfermedad renal crónica, experiencia de nuestro centro, por J.M. Amaro Martín, del Hospital Universitario Puerta del Mar. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la presentación.
Me llamo José Manuel Amaro Martín, soy residente de segundo año en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Y, si me lo permite, les voy a presentar la siguiente comunicación oral bajo el título aquí expuesto. No sin antes agradecer a la sociedad la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo. Como saben, los inhibidores de la proproteína convertasa succilisina quexina tipo 9, IPCSK9, se unen selectivamente a la PCSK9 circulante, inhibiendo así la vía de degradación del receptor LDL de los hepatocitos mediada por dicha PCSK9. El aumento de los receptores LDL en el tejido hepático va a provocar la reducción de los niveles de colesterol LDL en el plasma. Podría tratarse, por tanto, de una opción en el tratamiento de la dislipemia en pacientes con enfermedad renal crónica que no alcancen objetivos terapéuticos o que no toleren las estatinas a dosis máximas. Sin embargo, y a pesar de esto, los estudios dirigidos para evaluar su efectividad y seguridad en esta población son muy escasos. Aquí les presento dos grandes estudios, el estudio Fourier y el estudio Desire Outcomes, y ambos concluyen que el fármaco es efectivo y es útil en la prevención secundaria en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular con niveles de colesterol LDL por encima de 70. Sin embargo, y a pesar de esto, el estudio Fourier excluye a los pacientes con filtrados por debajo de 20 y la gran mayoría de estudios excluyen a los pacientes con filtrados por debajo de 30. Así pues, el objetivo principal de nuestro estudio es analizar la eficacia y seguridad de los IPCSK9 en pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto al material y método, decirles que se trata de un estudio de cohortes retrospectivos de pacientes con enfermedad renal crónica, entendido como filtrado por debajo de 60, que iniciaron el tratamiento con IPCSK9 en nuestro centro entre los años 2016 y 2019. Todos los pacientes tuvieron al menos 2 años de seguimiento tras el inicio del fármaco. Comparamos cifras de colesterol total, de colesterol LDL, triglicéridos y filtrado glomerular estimado al inicio del tratamiento a los 6, a los 12 y a los 24 meses desde el inicio del mismo. Se llevó a cabo el análisis descriptivo con frecuencias para las variables cualitativas y tendencia central y dispersión para las cuantitativas, y se llevó a cabo el análisis comparativo utilizando el test de Friedman para variables relacionadas cuantitativas. Consideramos no tolerancia a estatina a pacientes que presentaron mialgia o elevación de las transaminasas 3 veces por encima del límite superior de la normalidad, y recogimos los efectos adversos y aparición de eventos cardiovasculares tras el inicio del fármaco. En cuanto a los resultados, que serán próximamente publicados en la revista de nefrología, decirles que de los 278 pacientes que iniciaron el tratamiento en nuestro centro durante el periodo de estudio, 172 fueron excluidos por presentar un filtrado por encima de 60, 47 por tener un seguimiento inferior a 6 meses, en 18 de ellos faltaron datos y hubo un exitus. Y al final, con al menos 2 años de seguimiento y un filtrado por debajo de 60, tuvimos una N de 41 pacientes. En cuanto a las características basales de los pacientes, decirles que algo más de la mitad fueron hombres, con una mediana de edad de 73 años, mayoritariamente hipertensos y diabéticos. Casi el 88% de ellos tenían antecedentes personales de enfermedad coronaria y casi el 60% eran fumadores. En cuanto a la principal etiología de la enfermedad renal crónica, mayoritariamente en 29 pacientes fue la nefroangiosclerosis y partieron de un filtrado glomerular estimado antes del inicio del tratamiento de 46. En cuanto al estadiaje de la enfermedad renal crónica, la gran mayoría de los pacientes, casi el 88%, se encontraban en un estadio G3, 4 pacientes en estadio G4 y tuvimos un paciente en diálisis peritoneal. La totalidad de los pacientes había iniciado previamente tratamiento con estatina. En el caso de 22 pacientes, el motivo del inicio del tratamiento fue por no objetivo en el manejo del control lipídico y en 19 pacientes fue por no tolerancia a estatina, partiendo de un colesterol LDL medio al inicio del tratamiento de 139. Como pueden observar tanto en la tabla como en el diagrama de caja y bigote a su derecha, tras el inicio del tratamiento vemos una reducción estadísticamente significativa en los niveles del colesterol total a los 6 meses del inicio del tratamiento, y como pueden observar, esas diferencias se van a mantener a lo largo de todo el seguimiento del estudio. Lo mismo ocurre con el colesterol LDL, que es la principal lipoproteína que aquí nos trae. También vamos a ver una reducción estadísticamente significativa a los 6 meses del inicio del tratamiento, y también se va a mantener esta reducción significativa durante todo el periodo del estudio hasta el final de los 24 meses. Y los mismos resultados también obtuvimos en cuanto a los niveles de triglicéridos, también con esa disminución estadísticamente significativa durante todo el periodo del estudio.
Con este gráfico trato de mostrarles el porcentaje medio de reducción, de disminución de los niveles de colesterol LDL, de colesterol total y de triglicéridos durante todo el periodo del estudio. Y como pueden observar, hubo una disminución media del 55% del nivel de colesterol total, del colesterol LDL a los 6 meses del inicio del tratamiento y que también va a presentarse a los 24 meses. El fármaco permitió que casi el 50% de los pacientes lograran objetivos de control del perfil lipídico con niveles de colesterol por debajo de 55 y que casi el 65% de los pacientes tuvieran un nivel de colesterol por debajo de 70. En cuanto a la función renal, se mantuvo estable durante todo el periodo del seguimiento, no existiendo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al filtrado glomerular estimado durante todo el periodo de seguimiento. Así pues, y a modo para concluir y terminar, decirles que según nuestra experiencia, los IPCSK9 son seguros y eficaces en pacientes con enfermedad renal crónica, incluso con filtrados por debajo de 30, que permiten una mejoría en el control del perfil lipídico, manteniendo la función renal estable sin una mayor tasa de eventos adversos. Que ningún paciente experimentó efectos secundarios derivados del tratamiento con IPCSK9 y que, dada la necesidad de disponer de este tipo de fármaco en pacientes con enfermedad renal crónica, consideramos que se deben diseñar ensayos clínicos que incluyan a esta población. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, el doctor Joan Gascó, que como he comentado al principio no ha podido estar hoy por razones ajenas a su voluntad, me ha hecho llegar una pregunta que dice así. ¿Qué información tenéis sobre efectos adversos en casos en que se han alcanzado niveles muy bajos de LDL colesterol, inferiores a 15 o 20 miligramos de decilitro, especialmente deterioro cognitivo, ictus hemorrágico, miopatía, etcétera? Nosotros no hemos descrito ningún efecto adverso en ninguno de los pacientes. Y el éxito que antes previamente hemos referido fue por un adenocarcinoma de pulmón que nada tuvo que ver con el tratamiento. En ninguno de los pacientes que hemos estudiado ha habido ni un solo efecto adverso derivado del tratamiento. Y respecto a la proteinuria, ¿habéis controlado este dato? Dado que eran pacientes con enfermedad renal crónica y se ha descrito en algunos, hay casos en la literatura de síndrome nefrótico refractario que incluso se recurre a estos fármacos para intentar... Esto es muy buena pregunta. El problema que nosotros tenemos con el tema de la proteinuria es que no la pudimos estudiar porque de los 278 pacientes que hemos presentado y que al final nos quedamos con 41, el 80% de las prescripciones del fármaco en nuestro centro las hizo un cardiólogo. Y en nuestro centro los cardiólogos no suelen utilizar mucho los cocientes de albúmina creatinina, no lo suelen pedir, mucho menos para monitorizar un tratamiento con IPCSK9. Tuvimos 2-3 pacientes que sí pudimos recoger el cociente de albúmina creatinina y vimos que disminuyó, pero bueno, como no había diferencia estadísticamente significativa, no teníamos más datos del resto de pacientes, no pudimos recogerlo. Y fueron los 3 pacientes que habíamos iniciado nosotros, el servicio de nefrología, el tratamiento. Pues hubiera sido interesante y os animo a intentar, si la cohorte continúa nutriéndose, pues reflejar este dato. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues continuamos. Muchas gracias. La siguiente presentación, el síndrome de Down como modelo libre de aterosclerosis, estudio vascular, óseo y renal. Presenta Esther Ortega Junco del Hospital Universitario de la Princesa, del equipo colaborativo en nefrología, medicina interna. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. No tengo conflictos de interés. El síndrome de Down es actualmente un importante problema de salud pública con una incidencia de 1 partido 800 nacimientos en todo el mundo. Es el trastorno cromosómico más frecuente y la primera causa de discapacidad psíquica congénita en países occidentales. En la mayoría de los casos se debe a una trisomía al cromosoma 21, aunque también existen translocaciones a otro nivel. Tienen problemas de salud propios, caracterizados por un envejecimiento de inicio temprano y acelerado y una mortalidad más precoz. Gracias a los avances médicos, se ha producido un aumento progresivo de la esperanza de vida, situándose actualmente en más de 60 años de edad. Como principales problemas médicos que presentan tenemos enfermedades oftalmológicas, de la piel, el hipotiroidismo, anomalías gastrointestinales y las principales causas de mortalidad precoz son las cardiopatías congénitas y la propia demencia. ¿Pero qué pasa con la función renal y con el metabolismo mineral óseo? Sabemos que los adultos con síndrome de Down tienen una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos sin que esto se traduzca en un aumento del síndrome metabólico, riesgo cardiovascular o eventos cardiovasculares, postulándose a esta población como un modelo libre de aterosclerosis sin que hasta ahora exista una explicación biológica.
Nuestro estudio es un estudio prospectivo que incluye a pacientes con síndrome de Down que acudieron a la consulta monográfica del Hospital de la Princesa y los comparamos con una cohorte de adultos sanos, voluntarios, escogidos del biobanco de dicho hospital y otra cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 y 4 según las guías Kadoki. El periodo de reclutamiento fue de 12 meses. Incluimos variables demográficas, antropométricas, analíticas, como marcadores óseos, renales, de riesgo cardiovascular y moleculares. También variables clínicas que incluían la morfología y el tamaño renal, medido por ecografía renal, daño vascular subclínico medido por grosor íntima media combinado, como ven en esta diapositiva, velocidad onda de pulso medida por un tentómetro arterial y para valorar la composición corporal utilizamos una bioimpedancia espectroscópica y por último realizamos una densitometría DEXA en 14 pacientes ya que el T-score es el parámetro fundamental para valorar la densidad de masa ósea y lo utilizaríamos como gold estándar para validar la bioimpedancia en esta población. Incluimos a 81 adultos con síndrome de Down con 39 años de media, de los que el 57% eran varones. 45 pacientes con insuficiencia renal crónica con 33 años de media, 80% de ellos varones, y 32 individuos sanos con 38 años de media, de los que el 53% eran varones. Analizamos las características de los adultos con síndrome de Down y vimos que el 28% tenían obesidad con un índice de masa corporal medio de 27,6 frente a una prevalencia de obesidad en la población adulta española del 17%. El 19% tenían dislipemia, el 10% hipertriglicemia, solo un 6% tenían hipertensión, que contrastaba con una prevalencia de hipertensión en la población española de hasta el 42%. Ninguno de ellos fue diabético y la piruricemia fue del 28% frente a una prevalencia de piruricemia en la población española del 7%. Comparamos con nuestra variable con insuficiencia renal crónica y encontramos que estos últimos tenían menos dislipemia y significativamente mayor hipertriglicemia y mayor hiperuricemia, siendo de hasta el 65% en insuficiencia renal crónica. Realizamos una bioimpedancia para la valoración de la composición corporal y obtuvimos un índice de masa corporal medio de 27,4, que fue muy similar al que obtuvimos al realizar la densitometría, un índice de tejido graso de 11,9, prácticamente idéntico al que obtuvimos con la densitometría, pudiendo decir que existió una correlación fuerte positiva entre ambos métodos. Respecto a los marcadores de daño vascular subclínico, el grosor íntima media medio en varones fue de 0,54 milímetros y de 0,52 milímetros en mujeres, sin encontrar diferencias entre ellos. Si lo comparamos con el LAME medio dado como normal para una población adulta sin síndrome de Down y sana, sin factores de riesgo cardiovascular, vemos que esto estaba dentro de dicho rango de referencia y que de hecho era bajo. Por su parte, la velocidad de pulso media fue de 7,1 metros por segundo en varones y de 6,5 metros por segundo en mujeres, sin encontrar tampoco diferencias por sexo. Al comparar estos valores con los dados como normales para sujetos sin enfermedad cardiovascular, ni diabetes, ni tratamiento antihipertensivo, y si recordamos la edad media de nuestra muestra con síndrome de Down, que era 39 más menos 10, vemos que estos valores son prácticamente idénticos a los encontrados en nuestra muestra con síndrome de Down. Respecto a la función renal, encontramos un tamaño renal de 9,4 centímetros, una creatinina media de 0,97 miligramos decilitro y una cistatina C media de 1,29 miligramos por litro, que fue significativamente superior a la que vimos en nuestra población de sanos sin síndrome de Down y significativamente superior al intervalo de referencia, según las recomendaciones de la técnica, para una población sin historia de enfermedad renal. Evaluamos el filtrado glomerular y vimos que este difería según los distintos métodos utilizados, siendo de 88 mililitros por minuto si utilizamos CKD-EPI, que descendía hasta 79 mililitros por minuto utilizando un filtrado ajustado a la superficie corporal y hasta 58 mililitros por minuto si utilizábamos la fórmula de Hooke. Vimos también que la frecuencia de insuficiencia renal variaba según los distintos métodos, encontrando una prevalencia de insuficiencia renal de 3,8% si utilizamos CKD-EPI, de 13% si utilizamos el filtrado glomerular ajustado a superficie corporal y de hasta un 45% si usábamos la fórmula de Hooke. Respecto al metabolismo mineral óseo, encontramos parámetros de calcio y de fósforo superponibles a los que vemos en la población sana o con insuficiencia renal crónica. Sí encontramos diferencias significativas en vitamina D, siendo mayor en nuestra población con síndrome de Down, si bien debemos decir que más del 50% de estos pacientes que acudían a la consulta recibían suplementos de vitamina D.
También encontramos diferencias significativas en PTH y en fosfatasa alcalina, siendo en estas mayor insuficiencia renal crónica. Realizamos la valoración de la densidad de masa ósea según el TEO-score dado por la densitometría y vimos que solo el 29% de nuestros adultos con síndrome de Down estaban ausentes de ninguna alteración del metabolismo mineral y hasta el 43% tenían osteoporosis, siendo severa hasta en un 7%. Por último, analizamos otros marcadores. En primer lugar, la leptina, confirmando, tal y como se recoge en la literatura, que en el síndrome de Down los niveles de leptina estaban descendidos frente a la población de referencia sana. En segundo lugar, la osteocalcina, encontrando niveles significativamente superiores en síndrome de Down respecto a la población sana, y la fetuina A, que fue significativamente inferior en síndrome de Down respecto a la población sana, pero no estaba tan descendida como en insuficiencia renal crónica. Respecto a F23, vimos que nuestra muestra con síndrome de Down tenía niveles significativamente superiores que la muestra de sanos o la muestra con insuficiencia renal crónica. Por último, el cloto estaba significativamente más descendido en los adultos con síndrome de Down respecto a los sanos, aunque no era tan bajo como los que encontramos en insuficiencia renal crónica. Como conclusiones, diremos que los pacientes con síndrome de Down presentan obesidad y dislipemia sin aumento del riesgo cardiovascular y con ausencia del daño vascular subclínico, pudiendo quizás deberse a estos bajos niveles de leptina o elevación de la osteocalcina. Según las fórmulas clásicas para evaluar la función renal, la prevalencia de insuficiencia renal en síndrome de Down es escasa, pero la creatinina no parece el mejor marcador. Respecto al uso de cistatina C, hemos visto que este sobreestima la insuficiencia renal, por lo que también precisaría de un ajuste. Los pacientes con síndrome de Down presentaron datos superponibles a la población general en cuestión de calcio, fósforo, vitamina D, PTH y fosfatasa alcalina, si bien estos recibían suplementos con vitamina D en más del 50%, a pesar de lo que encontramos una prevalencia de osteoporosis en el 43%, lo que nos hace pensar que esta suplementación tardía de vitamina D no mejora el remodelado óseo en esta población. Los valores de índice de masa corporal y de masa grasa obtenidos por la bioimpedancia fueron prácticamente idénticos a los obtenidos por la densitometría, por lo que concluimos que la bioimpedancia es un método válido y efectivo para la valoración de la composición corporal en la población con síndrome de Down. Actualmente existe aún una falta de evidencia en el manejo clínico de las personas con síndrome de Down, siendo necesarias nuevas vías que amplíen el conocimiento. Por último, agradecer al equipo multidisciplinar de La Princesa que ha hecho posible este trabajo, formado por compañeros de nefrología, de medicina interna y de análisis clínicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por la presentación. El doctor Gascó también me ha hecho llegar una pregunta para esta comunicación. ¿Qué mecanismos podrían relacionar la elevación de osteocalcina con la protección frente al daño vascular? ¿Perdón? ¿La elevación de la osteocalcina? ¿Qué mecanismos podrían relacionar la elevación de osteocalcina con la protección frente al daño vascular que presenta esta población? Pues eso sí que se ha estudiado en algunos estudios, que los niveles elevados de osteocalcina se ha visto que aumentan la protección frente a la disfunción endotelial. Y de hecho nos llamaba mucho la atención que esta población, que se supone que tiene más, o sea, que se supone ¿no?, que tiene más obesidad, más dislipemia, presentase esta elevación pues tan pronunciada de osteocalcina, y sí que creemos que tiene que ver porque está descrito que la osteocalcina supone una protección frente a la disfunción endotelial. Y de hecho, gracias a eso, la mayoría de los pacientes, o prácticamente todos, tienen una tensión arterial normal. No se produce un aumento de la tensión arterial, solo encontramos un 6% en toda la muestra. Y esto se debería a un trasbordo genético, ¿no? ¿Perdón? Tendría un trasbordo genético, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo vais a desempatar las discrepancias que existen a la hora de estimar el filtrado glomerular en nuestros pacientes? Claro, pues esa es un poco la segunda parte, porque nosotros lo que un poco proponemos es, digamos, por un lado, sabemos que la creatinina, que es un parámetro que depende del músculo, en esta población pues es que totalmente infraestima, y por otro lado, por ejemplo, se nos ocurrió ver la cistatina, pero la cistatina sí que sabemos que aumenta tanto con la oxidación, con el aumento de radicales libres que tiene esta población. Entonces, algo tipo usar como las dos y ajustar cada una, o sea, eso no lo sabemos, y de hecho no lo sabe nadie, es una cosa que se está estudiando, pero está claro que ni una cosa ni la otra nos daría el 100% de fiabilidad. Tendríamos que quizás hacer las dos y ver un poco, pero ninguna nos valdría. Pues muy bien, muchas gracias. Si no hay más cuestiones, continuamos con las ponencias.
la siguiente. Lesión renal aguda y terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos, CAR-T, en neoplasias hematológicas. La importancia de la enfermedad renal. Presenta Juan León Román, del grupo del Hospital Valdebrón. Hola. Pues buenos días con todos. Yo soy Juan León Román y bueno, les voy a presentar la lesión renal aguda y terapia de células T con receptores de antígeno quimérico, que es el CAR-T en neoplasias hematológicas y la importancia de la enfermedad renal. Los receptores de antígenos quiméricos son receptores recombinantes de ingeniería genética que determinan una especificidad a una célula inmunitaria. La terapia CAR-T es un tratamiento revolucionario para neoplasias hematológicas malignas, tanto para los pacientes que son refractarios a diversas líneas de quimioterapia, como también aquellos pacientes que por cualquier motivo no pueden o no son tributarios de un trasplante de progenitores autólogo o allotrasplante. La tasa de remisión se alcanza en 50% en leucemia y linfoma de células B, tanto aguda como crónica, y también en mieloma múltiple refractario. Existen también unos estudios que son bastante prometedores con el tema de tumores de órganos sólidos, de enfermedades infecciosas y también de enfermedades sistémicas. La terapia CAR-T puede causar toxicidad a nivel celular por diferentes mecanismos. Las complicaciones más frecuentes son la aplasia de células B, hipogamaglobulinemia, infecciones bacterianas y fúngicas, síndrome de lisis tumoral y neurotoxicidad. El efecto secundario más grave es el síndrome de liberación de citoquinas, provocado por una liberación masiva de citoquinas, y la lesión renal aguda ocurre entre un 20-30% de los casos, lo cual realmente deberíamos prestar mucha atención para poder poner un tratamiento óptimo. Este es un esquema hecho por Javeri en el 2018 que representa bastante bien todo el proceso del CAR-T. Tenemos al paciente que hacemos una féresis de células T, las modificamos genéticamente, después las multiplicamos hasta conseguir millones de células, se congelan hasta que después puedan ser infundidas al paciente. El gran problema es que tenemos el síndrome de liberación de citoquinas, que dentro de su fisiopatología va a producir una inflamación bastante importante, una hipoperfusión y una redistribución de líquido, y las citoquinas también van a afectar al corazón a tal punto de llegar a ser una cardiomiopatía. La lesión renal aguda se presenta inicialmente como de carácter perrenal, esto por una disminución del volumen circulante efectivo, pero que después, si no tiene un tratamiento correcto u óptimo, va a desarrollar o desenvolverse en una necrosis tubular aguda. Entonces, los objetivos de nuestro estudio era determinar la prevalencia de lesión renal aguda en pacientes tratados con terapia CAR-T en el Hospital Valdebrón, e identificar factores de riesgo de lesión renal aguda y mortalidad en pacientes tratados con el mismo. Hicimos una revisión de historias clínicas de 115 pacientes del Hospital de Valdebrón tratados con la terapia CAR-T específico para CD19 entre julio del 2019 y mayo del 2021. Se recogieron sistemáticamente los datos clínicos junto a los de laboratorio dentro de los primeros 60 días posteriores a la infusión del tratamiento. La muestra se dividió en dos grupos, los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda y aquellos que no, y realizamos estudios bivariados, multivariados y curvas de supervivencia para identificar factores de riesgo de lesión renal aguda y de mortalidad. La tabla 1 muestra las características demográficas y clínicas de los 115 pacientes tratados con el CAR-T. En resumen, tenemos una mediana de 61 años de edad, 66% de pacientes fueron de sexo masculino, el 37.4% de pacientes eran hipertensos, la enfermedad cardiovascular estuvo presente en el 5%, la enfermedad renal crónica cerca del 14%, y dentro de las neoplasias malignas, cerca del 91% correspondían a un linfoma de células grandes B y 5% a una leucemia linfoblástica aguda B. Dentro de los tipos de CAR-T que se infundieron, tenemos estos cuatro productos. El primero es un producto de investigación del hospital que se infundió cerca del 28%. Tenemos también el Tisa-Gen-Lec-Leucel en el 49.6%, el Axiva-Tagin Silo-Leucel en 20% y el Brexuca-Tagin Autoleucel en el 2.6%. Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos el síndrome de liberación de citoquinas, que se presentó en el 72%. Aquí cabe mencionar que 31 pacientes recibieron tocilizumab por un síndrome de liberación de citoquinas mayor, o sea, un grado mayor a 2.
También tenemos neutropenia febril con el 67% y neurotoxicidad, que también se llama ICANS, que se presentó en el 16.5%. 6 pacientes ingresaron a cuidados intensivos, 36 pacientes en total fallecieron, 30 secundarios a la progresión de la enfermedad, 3 por neumonía por COVID y 3 relacionados a la infusión del tratamiento. En total fueron 24 pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. En el análisis bivariado vemos que el sexo masculino, que el tipo de CART, la neurotoxicidad de muerte fueron estadísticamente significativos. La tabla 2 muestra el odds ratio ajustado de factores de riesgo en pacientes con lesión renal aguda que recibieron terapia con células CART, en el cual el sexo masculino y el ICANS, que es la neurotoxicidad, mantuvieron la significancia estadística. La figura 1 muestra la distribución de prevalencia de lesión renal aguda en los primeros 60 días de infusión de células del CAR-T. En este gráfico lo que tenemos que tomar en cuenta es que la primera semana abarca la mayoría de casos de lesión renal aguda. Cerca de 16 pacientes habían desarrollado lesión renal. 19 de los 24 pacientes que presentaron lesión renal recuperaron la función renal dentro del primer mes después de la infusión. La figura 2 muestra las curvas de Kaplan-Meier para mortalidad durante un año de seguimiento de los 115 pacientes incluidos en el estudio. Como podemos ver, tanto el género como la neurotoxicidad y la lesión renal aguda no tuvieron diferencias significativas. Como conclusiones, tenemos que la terapia CART ha mostrado resultados muy beneficiosos en neoplasias hematológicas malignas. El sexo masculino y la neurotoxicidad se identificaron como factores de riesgo independientes para el desarrollo de lesión renal aguda. En nuestro estudio, el 21% de pacientes desarrollaron lesión renal aguda, especialmente en la primera semana después de la infusión del CART, y entre ellos el 79% recuperaron la función renal dentro de los primeros 28 días después del tratamiento. Nuestro estudio sugiere que la lesión renal aguda es una enfermedad frecuente, leve y con una rápida recuperación en pacientes tratados con CART. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Doctor Gorriz. Enhorabuena por la serie que habéis tenido. Quisiera preguntaros, en nuestro hospital hemos detectado una cierta elevada prevalencia de hipofosfatemia. Es que no me he dado cuenta si lo habías puesto por la letra muy pequeña. ¿Habéis detectado mayor tasa de hipofosfatemia en estos pacientes tratados con CAR-T? El problema es que se analizó todo esto, pero también los resultados del laboratorio no mostraron ninguna significancia estadística. También hay un gran, digamos, una limitación que como el estudio comenzó cerca del 2019 con el equipo de hematología, quizás las analíticas no estaban totalmente completas. Entonces también tenemos un déficit de algunos valores, entonces no podemos hacer mucho más análisis. ¿Le podéis acercar el micrófono? Aquí, a primera. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. Yo a lo mejor estoy un poco secada porque yo los casos que he visto ha sido en la UCI por cuadros de liberación de citoquina y son prácticamente mortales. Todos los que ingresan, no he visto cuántos se os morían a vosotros después de un síndrome de liberación de citoquina. De nosotros, más o menos, fallecidos después de la infusión del tratamiento fueron 3 pacientes nada más. 2 de ellos habían recibido el CAR-T, pero ya como una medida de rescate después de varias líneas de quimioterapia, entonces eran pacientes realmente graves. Y una sí hizo un síndrome de liberación de citoquinas bastante importante que la llevó a UCI, a filtro y después terminó falleciendo más o menos a las 2 semanas. Porque la siguiente pregunta que te iba a comentar es si tenéis experiencia con el uso de técnicas absortivas en estos casos de pacientes. Pero bueno, tuvisteis solamente un caso, me imagino que no tenéis mucha experiencia. Bueno, realmente no lo habíamos analizado sinceramente en el estudio. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por el estudio. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Sí? Gracias. La siguiente comunicación. La inflamación promueve la expresión extraósea de FGF23 en células mononucleares. Vale. Muñoz Castañeda, ¿no? Tenía apuntado a Cristina Membrides, pero bueno. Y pertenecéis al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica y el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Enhorabuena porque vuestra comunicación ha recibido uno de los premios
que se otorgan a las mejores comunicaciones del Congreso. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la selección de la comunicación como mejor premio, también compartirlo con el resto de ponentes, que el nivel, la verdad, que es bastante elevado. Y, en segundo lugar, pues comentar que los resultados que les voy a mostrar a continuación no pertenecen a una línea de investigación del grupo, sino que han surgido como un resultado anómalo que hemos encontrado durante el transcurso de una de ellas, que nos parecen que por su novedad son interesantes y queríamos compartir con vosotros. Se trataba de un experimento en el que hicimos una nefrectomía, comparamos ratas controles con ratas nefrectomizadas, y después de 14 días extraímos células mononucleares y observamos que en estas células la expresión de FGF23 incrementó de manera muy considerable, por lo cual pensamos que esto era un resultado que en principio era anómalo y que debíamos de estudiar. Por contextualizar un poco, el FGF23 es una proteína que necesita de modificaciones posttraduccionales para dar lugar al péptido biológicamente activo, que se produce cuando hay una glicosilación a través de la enzima N-acetilgalactosamil transferasa, que permite que sea resistente al cleavage de distintas proteasas. Cuando no está glicosilado, el FGF23 sufre una proteólisis que da lugar al péptido C terminal y el N terminal. Algunas de las funciones clásicas que se conocen del FGF23 son fundamentalmente sobre el riñón, es la reducción de la fosfaturia a través de la imaginación de los receptores de los NAPI, la reducción de los niveles de calcitriol, también interviene en la resorción de calcio a través de los receptores TRPV5, también de la resorción de sodio-cloro, también disminuye la PTH y, bueno, como todos ustedes saben, pues el FGF23 se produce principalmente en los osteoblastos, como estáis viendo aquí, osteoblastos maduros y en los osteocitos. Este es el sitio principal, pero teniendo en cuenta los resultados previos que habíamos mostrado, nos preguntábamos si pudieran existir algunas fuentes extraóseas que pudieran estar a lo mejor relacionadas con la inflamación. Cuando miramos la bibliografía, encontramos que en un contexto de inflamación existe o se ha documentado una producción hepática de FGF23. Del mismo modo, también existen trabajos en los que se relaciona la producción de FGF23 a nivel renal. Este es un modelo de animales Zucker, de síndrome metabólico, donde, como podéis observar aquí, además de en los túbulos, existe una expresión positiva alrededor de estos túbulos que podría relacionarse con células inmunológicas con un infiltrado inflamatorio. Posteriormente encontramos también trabajos que hablaban de una expresión en el vaso. Curiosamente, la expresión de FGF23 coexpresaba con células sanguíneas y, por último, otra evidencia que coleccionamos fue un trabajo en el cual colaboramos en nuestro instituto, en el cual habían analizado en pacientes con lupus eritematoso, en los cuales habían extraído células mononucleares y habían encontrado que el tratamiento con simvastatina reducía los niveles de FGF23 en células mononucleares, por lo cual ya teníamos bastantes evidencias como para decir que aquí hay una hipótesis que pudiera haber una expresión de FGF23 en células mononucleares y que estuviera mediada por inflamación. Nos planteamos unos objetivos que fue valorar tanto in vitro, en células THP1, como en pacientes si existe una expresión a nivel de expresión y de proteína, un incremento de FGF23. En cuanto a los resultados, en los modelos in vitro utilizamos células THP1, que son células de origen monocítico, y estimulamos con dos estímulos proinflamatorios, el lipopolisacárido bacteriano y TNF. Después hicimos un estudio y observamos que a 24 horas la producción de FGF23, la expresión, incrementaba cuando poníamos TNF. A nivel de proteína también encontramos que existía este incremento de FGF23. Posteriormente realizamos un estudio con distintas concentraciones de TNF y encontramos que el TNF hacía lo que esperábamos, había un incremento de la interleuquina 1 beta, por lo tanto había inflamación. Posteriormente observamos que a medida que incrementábamos las concentraciones de FGF23 de TNF había un incremento de la expresión de FGF23, que también se documentó a nivel de proteína. Hicimos una correlación entre los niveles de interleuquina 1 beta y de ARN mensajero de FGF23 y encontramos que había una cierta asociación entre la inflamación y la expresión de FGF23 en estas células mononucleares.
Lo siguiente que nos preguntamos fue si este FGF23 podía estar en su forma activa o en su forma C-terminal. Para ello analizamos la enzima GalNT3, que es la que se encarga de hacer el cleavage de la molécula, y encontramos que a medida que poníamos niveles más altos de TNF, la expresión de GalNT3 disminuía, por lo cual pensábamos que la producción en estas mononucleares estaba más orientada hacia un péptido FGF23 C-terminal que intacto. A continuación les muestro el estudio observacional que hicimos. Utilizamos una corte de pacientes que habían sido metidos a un recambio de prótesis de rodillas, que habían tenido un estímulo inflamatorio importante por una isquemia reperfusión alrededor de 1 hora. Además, eran pacientes que tenían cierto compromiso con la inflamación, dado que eran pacientes obesos, con síndrome metabólico, y, importante, que no tenían enfermedad renal aparente. En estos pacientes tomamos muestras de sangre y de células mononucleares a nivel basal en el postoperatorio y 48 horas más tarde, y analizamos parámetros de inflamación y de metabolismo de óseo y de FGF23, o sea, metabolismo del fósforo y de FGF23. Lo que encontramos fue lo que esperábamos, que a 48 horas más tarde del proceso había un importante estímulo inflamatorio medido por la proteína C reactiva, y que los niveles de fósforo no tuvieron cambios a ninguno de los tiempos estudiados. Sin embargo, los niveles de FGF23 intactos fueron significativamente más bajos, mientras que los niveles de C-terminal sí que incrementaron de forma bastante significativa. Cuando analizamos las células mononucleares de estos pacientes, encontramos que efectivamente volvía a haber un incremento importante a nivel de expresión de FGF23. Posteriormente analizamos a nivel de proteína FGF23 y GalNT3 y encontramos una tendencia significativa a ser más alta de estas moléculas. Por lo tanto, las conclusiones del estudio es que en células mononucleares, THP1, el TNF aumenta los niveles de FGF23 tanto a nivel de proteína como a nivel de mensajero y disminuye la expresión de GalNT3, y que también en pacientes sometidos a un proceso de isquemia de reperfusión hay un incremento de la inflamación y una mayor producción de FGF23 tanto en plasma como en células mononucleares, que es la parte más novedosa que queríamos mostrar. Por lo tanto, la conclusión es que hay una fuente extraósea de FGF23 de origen monocítico. Evidentemente, esto es algo novedoso y quedan muchas cuestiones abiertas, como pueden ser cuál es la contribución que pueda tener este FGF23 a los niveles circulantes que, por ejemplo, podíamos ver en un paciente con enfermedad renal crónica. Otra cuestión es si este FGF23 tiene un proceso fisiológico o está relacionado con un proceso patológico, probablemente mediado por la inflamación. Y finalmente, pues conocer cuáles son los mecanismos que disparan que en este tipo de células se produzca FGF23 en el contexto de la inflamación. Este es el grupo de investigación que ha hecho posible el trabajo, y nada, pues muchas gracias por su atención. Bueno, Juan, felicidades. No he visto la fosfaturia de los pacientes. ¿Tiene algún efecto fosfatúrico el FGF23 o...? No la tenemos. No la tenéis. Es la clave porque la verdad que teníamos, de hecho hemos intentado volver a repetir una cohorte de pacientes justamente para atender este aspecto, por ver si detrás de ese incremento de FGF23 de origen monocítico hay fosfaturia. Dudo que la haya, puesto que los niveles de FGF23 intactos están incluso más bajos. Y hasta ahora, donde sabemos, el C-terminal no tiene un efecto biológico para promover fosfaturia. Sería bueno mirarlo, sí. Gracias. Yo tengo una pregunta que me ha enviado el doctor Gasco, en el sentido de si tenéis alguna información sobre la cinética férrica en los pacientes estudiados, intervenidos de la prótesis de rodilla, dado que el déficit funcional de hierro por la inflamación incrementa la expresión de FGF23. Que si esto podía haber actuado un poco como factor de confusión. No lo he oído. No, la pregunta, que no lo he oído. Ah, perdón. Disculpa. Que si tenéis alguna información sobre la cinética férrica en los pacientes estudiados, los posoperados de rodilla, dado que el déficit funcional de hierro por la inflamación incrementa la expresión de FGF23. Es muy buena pregunta. De hecho, nosotros estamos en el grupo estudiando la relación de hierro y FGF23, pero en estos pacientes no se ha medido la cantidad de hierro, ni si había algún tipo de suplemento de hierro o una cuestión similar.
Y yo quería comentarte si, en este sentido, la implementación del nuevo método automatizado de laboratorio de quimiluminiscencia va a permitir que podamos incorporar los niveles de FGF23 a la práctica clínica, que por lo menos en mi hospital es imposible, está muy restringido. Y si esto va, de alguna manera, a contribuir a un mejor manejo de los pacientes renales con alteraciones. Bueno, este es un aspecto totalmente novedoso, que un estímulo inflamatorio, que haya una producción de FGF23 en células mononucleares, dibuja un escenario de que igual es mucho más importante conocer no solamente la patología renal, sino bueno, existen determinadas condiciones que van a hacer que el FGF23 esté más alto. Ya no solamente por esto, sino por el propio contexto del FGF23, la enfermedad renal. Yo creo que ya merecería la pena disponer de medidas fiables y de garantía que estuvieran en los servicios de análisis clínico o la disponibilidad de conocer los niveles de FGF23. O sea, que podría sumar indudablemente, pero yo creo que ya, además que el contexto de la enfermedad renal ya es suficiente incluso para tenerlo. Pues muy bien, muchas gracias por la presentación y enhorabuena de nuevo. Y ya para concluir, otra comunicación premiada, así que también enhorabuena. En este sentido, premio a la mejor comunicación era la vía de fosfatidilositolquinasa AKT-mTOR regula la expresión renal de cloto, a cargo de Aurora Pérez Gómez, en nombre del Instituto de Recerca Biomédica de Lleida. Bueno, primero de todo agradecer a la SEN por seleccionar nuestro trabajo como comunicación oral. Y os voy a exponer unos resultados en este estudio que está centrado en la vía de en la participación de esta vía de señalización en los niveles de cloto renal y el metabolismo mineral. Ay, ¿cómo pasa esto? ¿No pasó? Ay, perdón. En la enfermedad renal crónica, uno de los primeros cambios que se produce es la bajada de la expresión de cloto. Esto ocurre en los primeros estadios de la enfermedad, incluso cuando la enfermedad es asintomática y se ha visto a nivel circulante, pero también hay algunos estudios a nivel renal en los que se ve que a medida que la enfermedad progresa, los niveles de expresión de cloto van disminuyendo. En condiciones fisiológicas, cloto actúa como un obligatorio correceptor junto al FGFR1 para señalizar la acción de FGF23. Por ello, la bajada de expresión de cloto se traduce en una resistencia al FGF23 y con ello un aumento de los niveles de fósforo y FGF23 en los pacientes. Estos factores se sabe que están asociados al incremento de la enfermedad cardiovascular y a anomalías óseas. Además, la bajada de cloto también está relacionada con procesos inflamatorios y fibróticos, estrés oxidativo, envejecimiento y resistencia a la insulina. Es por ello que existe un gran interés en saber cuáles son los mecanismos moleculares que regulan la bajada de cloto y cómo poder mantener los niveles de cloto o recuperarlos en los pacientes. Por otra parte, otro de los mecanismos moleculares que suceden cuando se pierde función renal es la activación de mecanismos compensatorios para tratar de suplir la pérdida de función, como son la hipertrofia del riñón. Una de las vías implicadas en hiperplasia celular es la vía PI3 quinasa AKT-mTOR, en la que PTEN juega un papel clave inhibiendo esta vía, concretamente la fosforilación de AKT. En ratones con pérdida de PTEN en el riñón se ha visto que en condiciones que estos ratones sin PTEN en el riñón tienen un incremento del tamaño del riñón. Los objetivos de nuestro estudio son estudiar el efecto de la vía PI3 quinasa AKT-mTOR en células epiteliales del túbulo proximal sobre los niveles de cloto renales,
determinar si dicha activación tiene un efecto fisiológico en los niveles de fósforo y FGF23 y analizar si la inhibición de la vía revierte los efectos de la expresión de cloto. Para ello hemos hecho una serie de experimentos tanto a nivel in vitro como in vivo, en los que, por una parte, in vivo, hemos en células HK2, que son una línea celular de túbulo proximal humano, hemos bajado la expresión de PTEN para sobreactivar la vía y hemos analizado los niveles de cloto tanto a nivel de expresión génica como de proteína. In vivo hemos generado un modelo de ratón con una ablación de PTEN específica en células del túbulo proximal, y en estos ratones también hemos analizado la expresión génica de cloto y de proteína, y además hemos comprobado que a nivel de tejido aún no, porque no es resultado, pero también lo hemos analizado por inmunohistoquímica los niveles de proteicos, y hemos realizado un estudio de diferentes parámetros bioquímicos como son el FGF23 y el fósforo. Además, hemos administrado rapamicina para inhibir la vía y ver si los posibles efectos que tenga se revierten. In vivo, aquí os estoy mostrando, bien, son las células con FSV, son controles, no tienen expresión normal de fósforo, de PTEN, y las SHPTEN son células, son 3 replicados, en los que hemos bajado hemos inhibido la expresión de PTEN. Primero comprobamos que existe una pérdida de expresión de proteína de PTEN en estas células y que se sobreactiva la fosforilación de AKT y mTOR, y que cuando analizamos los niveles de cloto vemos que en estas células con la sobreactivación de la vía de señalización tienen una bajada de cloto. Además, hicimos una correlación entre los niveles de expresión génica de cloto y PTEN y vimos que existía una correlación, y que cuanto menos expresión de PTEN tienen las células, menor expresión de cloto. Para saber si dichos efectos estaban mediados directamente por la fosforilación de mTOR, inhibimos la activación de mTOR con rapamicina. Aquí tenemos las células sin PTEN, y cuando administramos rapamicina vemos que somos capaces de recuperar la expresión de cloto, al mismo tiempo que PTEN sigue bajo. Voy a pasar a los resultados in vivo. En los ratones con la ablación de PTEN específica en túbulo proximal, primero comprobamos que PTEN estaba bajo en lisados de riñón y consecuentemente había una sobreactivación de la vía de señalización con un incremento de mTOR y la bajada de cloto. Además, tratamos con rapamicina al igual que en las células y vimos que éramos capaces también de inhibir la vía, primero que el tratamiento está funcionando y que la expresión renal se recuperaba. Esto también lo comprobamos a nivel de tejido. Aquí os estoy mostrando controles, vemos que tienen expresión de PTEN a nivel del riñón, y en los PTEN-CAOS que en el túbulo proximal se pierde dicha expresión de PTEN. Además, también existe una pérdida general de cloto que se recupera con la administración de rapamicina. Analizamos los niveles de fósforo tanto en suero como en orina para ver si dicha bajada de cloto tenía un efecto fisiológico en los ratones. Lo que vimos es que tenían un incremento de fósforo los ratones PTEN knockout de túbulo proximal, con una disminución de la excreción de fosfato y un incremento de FGF23.
Y la administración de rapamicina, que como os he mostrado antes es capaz de restablecer los niveles de cloto, tiene un efecto directo al recuperar, al normalizar los niveles de fósforo y recuperar la fracción de excreción de fosfato y los niveles de FGF23. Además, administramos dieta alta en fósforo a estos animales y lo que vimos es que estos animales necesitan niveles mucho más altos de FGF23 para excretar el mismo fósforo. Un poco más de tiempo. Bueno, analizamos marcadores de daño renal y marcadores proinflamatorios y profibróticos y vimos que estaban incrementados también en estos ratones. También estudiamos el hueso, ya que existían anomalías en el metabolismo mineral y vimos que habían un incremento en factores, en diferentes factores pro-osteoclásticos, sin aparentes cambios en la hormona paratiroides. Por ello, las conclusiones de este estudio son que PTEN y la activación de mTOR en el riñón juegan un papel determinante en la expresión renal de cloto, que la pérdida de PTEN en células de túbulo proximal tiene un efecto fisiopatológico disminuyendo la excreción urinaria de fósforo e incrementando los niveles de FGF23 y fósforo circulantes, y que la inhibición de mTOR mediante rapamicina restaura la expresión de cloto renal, recuperando la excreción de fósforo y normalizándose los niveles de FGF23 y fósforo circulantes. Bueno, agradecer a mi grupo de investigación porque forman parte también de este trabajo y a todos vosotros por asistir a la charla. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena, Aurora, por el trabajo que habéis hecho. Mira, nosotros hemos podido comprobar en algún trabajo que la carga de fósforo se relaciona con un incremento de la actividad de la ruta Wnt-beta-catenina y eso repercute sobre la expresión de cloto. Me pregunto si podría cazar tanto en vuestros experimentos in vitro como in vivo, o si habéis analizado cuál es el papel de la Wnt-beta-catenina, si el fósforo, este incremento de fósforo, o si PTEN podría estar relacionado con una activación de beta-catenina y con ello una reducción de cloto. No, nosotros no hemos analizado la vía Wnt, otras vías sí de señalización, pero la vía Wnt no. No sé si me estás preguntando si el efecto en mis ratones del fósforo sería por también, o sea, indirecto y que se fuera por una activación de la vía Wnt. Participando la activación de la beta-catenina en la bajada. Podría ser, pero bueno, en células parece que es un efecto bastante directo, no hay carga de fósforo en las células. Ya, por eso sería de si hubiera alguna conexión entre PTEN y Wnt, ya que luego en los ratones sí que veis que sube fósforo y que hay una carga de fósforo. No sé. A los ratones con una carga de fósforo. No, o sea, no hemos analizado la vía Wnt, pero sí tenemos experimentos. Los que yo os he mostrado son sin carga de fósforo. Esto es muy corto y es una reflexión más que nada. El mTOR que vosotros habéis definido aquí, que es una molécula que interviene en la expresión de cloto y por lo tanto en control de fósforo, se inhibe todos los días en un montón de pacientes usando rapamicina. Creo que sería interesante ya ver qué es lo que ocurre. Es un proyecto muy bonito en el que estamos participando. Son trasplantados. Trasplantados. Coño, eso es lo que digo, perdón. Esto que te digo, José, que tenemos que ver ya si esto tiene alguna repercusión. Exacto. En esto, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en un proyecto junto con... Bueno, pues sí, vamos a analizar los niveles de cloto en pacientes trasplantados a diferentes tiempos con administración de rapamicina u otros inhibidores para comparar si tiene mejoras. Y también si realmente los pacientes tratados con mTOR tienen una mayor expresión de cloto, esto tiene un beneficio fisiológico en diferentes parámetros serológicos. Lo vemos y ya está, ¿no? Vamos a ver. Luego te lo explico bien. Venga.
No digo que es con una beca de la SEN, una estancia de la SEN que está haciendo ahora mismo. No, no es de la SEN. Sí. Gracias. Pues me sumo a la felicitación. Hemos cumplido muy bien el horario previsto. Muchas gracias por la participación y nos vemos.